Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Esta noche os voy a hablar sobre un estudio que se ha hecho, y se ha hecho con grafeno. Sin embargo, siendo una aplicación más del grafeno, es posible que esta noche el grafeno no sea el protagonista del programa de hoy. Vamos a ver, en principio se trata de un estudio científico que se ha desarrollado en la Universidad Rovira i Virgili, en Tarragona. Bueno, pues el equipo de científicos ha desarrollado in vivo y con animales, concretamente con ratones, lo que viene siendo un estudio de un tratamiento antitumoral y ha resultado con bastante éxito. Vamos a ver en qué ha consistido. Como digo, el grafeno anda por medio. Bueno, pues se ha tomado óxido de grafeno y se ha utilizado como soporte suero fisiológico. Bueno, pues un soporte de suero fisiológico, óxido de grafeno, y se ha inyectado en los tumores de esos ratones. A partir de ahí se ha aplicado un láser. Bueno, pues ocurre que el grafeno tiene un alto índice de conversión fototérmica. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que tiene una gran capacidad para convertir la luz en calor, esos fotones en temperatura. Por lo tanto, si se le aplica un láser al grafeno, él sabrá convertir esa luz, como digo, en alta temperatura. Y si además ese láser, como ha sido el caso, se ha empleado un láser de infrarrojo, pues mejor aún. Dicho esto, se ha tomado ese suero fisiológico con ese óxido de grafeno y se ha inyectado en el tumor de esos ratones. Que por cierto, también hay que decir que el óxido de grafeno es más fácil de obtener que lo que viene siendo el grafeno puro en forma bidimensional. Bueno, pues esta solución se inyecta en el tumor del ratón y se aplica ese láser infrarrojo. El éxito ha sido rotundo, dicen los investigadores. Lo que hay que tener en cuenta, pues hay que tener en cuenta el factor control de la temperatura, que sea la suficiente para que acabe con ese tumor, pero no tanta como para que acabe con los tejidos adyacentes o tejidos sanos. Es decir, dentro de toda esta técnica, el intríngulis es el control de la temperatura. Por lo demás, el coste de ese grafeno sería muy bajo, de ese óxido de grafeno. El coste del láser sería de también muy baja energía empleado, por lo tanto también sería bajo coste. Y estaríamos ante un nuevo tratamiento antitumoral de bajo coste y de una alta tasa de éxito. Además ocurre una cosa, y es que no hay ni que extirparnos, ahorraríamos hasta la cirugía. Bueno, esto se podría considerar la cirugía, ¿no? Sería una cirugía mínimamente invasiva. Dado que hay pinchazo, estamos introduciendo aguja, pues bueno, mínimamente invasiva, pero la cosa sería bastante más simple que lo que se viene empleando hasta ahora en cirugía antitumoral. Bueno, pues según los científicos, gran tasa de éxito. Se puede considerar un éxito el experimento. Esta noche no estoy demasiado contento ni demasiado emocionado con todo esto. A lo mejor esta noche el escéptico voy a ser yo. Fíjate, normalmente hablamos aquí sobre grafeno, sobre las baterías de grafeno, y muchos de vosotros soléis ser los escépticos, y precisamente yo soy el que dice esto va a llegar algún día, confío en que así sea, aunque sabemos que el litio hay que explotarlo, pero el grafeno acabará llegando. Y fíjate, esta noche el escéptico creo que voy a ser yo. No estoy demasiado emocionado. Y te digo por qué. Comenzando por la fecha de este estudio. Resulta que este estudio, ¿cuándo crees que se ha hecho? ¿Lo habías visto en medios informativos? A lo mejor pensabas que no lo habías visto ni oído, pues porque lo acaban de hacer, ¿no? Resulta que se ha publicado este estudio en marzo de 2016, hace ya 2 años y medio. ¿Tú lo has visto en algún sitio? Yo no lo he visto, ¿eh? He tenido casi que ir a buscarlo con lupa. Así que la cosa es la siguiente. Tenemos un grupo de investigadores de una universidad que ha hecho un estudio que dice que tiene un éxito absoluto en tratamiento antitumoral. Que esto ha ocurrido hace 2 años y medio. Que de 2 años y medio hasta el momento no he encontrado absolutamente nada en la red. Sí, ya sabemos que las cosas llevan un tiempo, que los medicamentos, que los tratamientos llevan un tiempo desde que se experimenta en ratones, o mejor dicho, desde que se hace in vitro hasta que luego se hace in vivo con animales y luego in vivo con humanos. Ya se sabe que es un proceso que lleva tiempo. Sin embargo, el tema del cáncer me parece un tanto decepcionante. Un tanto decepcionante desde el momento en que estamos al siglo XXI
Y todos tenemos algún familiar, pariente, vecino, amigo, conocido en definitiva, que acaba con esta enfermedad, que acaba yendo al hospital. Y en el hospital, ¿qué tratamiento se le ofrece? Pues el mismo tridente oncológico que se lleva ofreciendo desde el siglo pasado, desde el siglo XX, que consiste en cirugía, quimio o radio, es decir, extirpo, enveneno o quemo ese tumor. Y claro, estamos hablando de una enfermedad bastante proliferante en los tiempos que vivimos, cada vez parece que hay más cáncer, pues por el estilo de vida. Ya lo dijo Otto Warburg en el siglo pasado, que el estilo de vida tenía mucho que ver. Y resulta que en vez de conocer más, parece que cada vez conociéramos menos. Un sinfín de campañas para donar a los estudios contra el cáncer, etcétera, etcétera. Se han hecho un sinfín de estudios para esta maldita enfermedad y resulta que vuelves al hospital y siempre la misma canción, el tridente oncológico del que hablaba antes. Es como si esos estudios que se hacen una y otra vez, porque la verdad es que llevamos décadas oyendo hablar de nuevos estudios, de nuevos avances en el cáncer, por parte de grupos aislados de investigación, como el caso de lo que os he contado esta noche, que contado por separado parece que por fin damos con una fórmula para por fin erradicar esta enfermedad. Ya me contarás, lo de esta noche es precisamente un tratamiento localizado. Inyectamos en el punto y lo reducimos y se ha terminado. Pues no sé por qué me da que podría quedar en agua de borrajas, igual que el resto de estudios que hemos llevado viendo desde toda la vida. Si es que llevamos toda la vida oyendo hablar de estos estudios. Y al final piensas en que hay personas, millones de personas en el mundo que hablan sobre la conspiración del cáncer, sobre el cáncer como un negocio. ¿Negocio para quién? Pues para la industria farmacéutica. La industria farmacéutica, en definitiva, es quien realiza, vende, comercializa medicamentos y a fin de cuentas, pues el cáncer se dice que cada vez serán más las personas que acaben pasando por ahí. Cuando se habla de conspiraciones yo siempre digo lo mismo aquí, y es que yo no he ido a una sala donde he encontrado a nadie reunido diciendo, bueno, vamos a conspirar, venga. Pues no, por lo tanto no tengo ninguna prueba ni nada parecido. Lo único que tengo que es, pues, digamos, el cotejar lo que piensa toda esa gente que habla de la conspiración y del negocio del cáncer, y cotejarlo con la vida real, con la vida real. ¿Y qué tenemos en la vida real? Pues tenemos que desde el siglo pasado hasta aquí la cosa no evoluciona. Cuando vas a un hospital con esta maldita enfermedad, parece ser que no te escapas del tridente oncológico, no por otra cosa, sino porque no hay otras alternativas que te ofrezca la medicina. Y claro, estas terapias pues tampoco son agradables, ¿verdad? La cirugía, la quimio, la radio no son agradables. Y no son agradables porque la quimioterapia, que es lo que más se viene utilizando, incluso antes, después de la cirugía y a veces en vez de la cirugía, o como preventivo incluso, pues resulta que como medicamento que es, no deja de ser acidificante para el organismo. Y resulta que ya lo dijo Otto Warburg. Otto Warburg fue un científico, fisiólogo alemán del siglo pasado y a principios del siglo XX, por allá por el 1931. Parece ser que ganó un premio Nobel, parece ser que, no sé si muy bien por esto o no, pero desde luego Otto Warburg dejó sentadas las bases de por qué se origina un tumor, de por qué se origina el cáncer, y lo dejó bien claro. Y lo que resulta es que detrás de un tumor hay un entorno ácido. Un entorno ácido que da lugar a la tumorización. ¿Por qué? Pues porque el entorno ácido impide la nutrición celular, impide que los nutrientes lleguen a la célula, así como el oxígeno. Por lo tanto, si la célula es anaeróbica y no le llega el oxígeno, muere, no le queda otra. O sí le queda otra, mutar. Y cuando una célula sana muta, digamos que se ha convertido en una célula anaeróbica, es decir, cancerígena. A partir de aquí tenemos células que han sobrevivido a la privación de oxígeno y que han aprendido a vivir de otra forma, con otro combustible. ¿Y qué otro combustible que no sea el oxígeno? Pues la glucosa. Además, precisamente sabemos ahora mismo que el azúcar viene siendo, si no el primero de los elementos más acidificantes del organismo, pues de los primeritos, junto con los medicamentos que también acidifican bastante el organismo.
Bueno, pues tenemos ahí elementos del día a día y que nos los encontramos hasta en la sopa. Los medicamentos que nos los mandan pues cada vez que vamos a una consulta. Y si ya eres una persona mayor, imagínate, las personas mayores, si conoces alguna, tienen una ristra de medicamentos desde que se levantan hasta que se acuestan para entretenerse durante el día. Bueno, pues precisamente lo que nos legó Otto Warburg era precisamente eso. Detrás del tumor estaba el entorno ácido, un organismo ácido. Pero no solamente el tumor, sino detrás de toda enfermedad. Digamos que se podría decir, partiendo del legado de Warburg, que detrás de la acidez está la enfermedad y, ¿por qué no, la muerte? Bueno, pues partiendo de esto, parece ser que habría que actuar como dijo Hipócrates, y es utilizando la alimentación como medicamento. Que tu alimento sea tu medicamento, que tu medicamento sea tu alimento. De esta forma, llevando una vida sana, pues podríamos intentar tener un organismo lo más alcalino posible para que ahí no prolifere la enfermedad. Cuando se habla de alcalinizar o de dietas alcalinas o alcalinizantes, sobre esto hay mucha polémica y por lo tanto no voy a entrar aquí en esto. Pero decir por encima que hay médicos que están contra la dieta alcalina y que tienen su base de razón, porque hay bastante malentendimiento sobre las dietas alcalinas, que para empezar deberían llamarse alcalinizantes. ¿Por qué? Porque ha habido mucho error en torno a estas dietas. Ha habido muchos promotores que de forma confundida pensaban que solo había que ingerir alimentos alcalinos, cuando no es así. Porque resulta que luego, una vez llega al estómago, pues para digerir se utilizan ácidos, ácido clorhídrico concretamente. Y entonces, claro, era una de las cosas que decían los médicos, pero si luego utilizamos el ácido clorhídrico, ¿qué más da el pH que tenga el alimento? Cierto por parte de los médicos, es que no es así. La dieta, como digo, más correctamente sería llamarle alcalinizante. ¿Por qué? Porque da igual el pH que tenga el alimento. Lo que realmente importa es cómo se va a comportar en el organismo. Y una vez digerido, ¿qué ocurre? Pues que las cenizas que genere, si son ácidas, serán alimentos acidificantes, y si son alcalinas, serán alcalinizantes. Otro gran error que se tiene con la dieta alcalinizante es que se piensa que lo que hay que alcalinizar es la sangre. Otro error nuevamente, porque ocurre que la sangre tiene un pH que no se puede mover de ahí y que también lo han defendido los médicos durante mucho tiempo. Eso es una burrada, la sangre tiene sus buffers para no moverlo de su pH, porque efectivamente tiene una tolerancia de la que no se puede mover. La sangre anda en un pH en torno a 7.365, creo que era. Si te encuentras con un pH de 7,5, pues esa persona probablemente ya esté muerta. Son 2 décimas escasas, pero da muy poco margen el pH de la sangre. Por lo tanto, tampoco es la sangre. Entonces, desde luego el programa de hoy no es para hablar aquí de dietas alcalinas, porque eso es un tema desde luego larguísimo en primer lugar. Luego yo tampoco soy terapeuta. Entonces, a fin de cuentas, ¿a dónde quería llegar con todo esto? Pues quería llegar a que, bueno, hay personas que ya han podido pasar por esa enfermedad, hay personas que posiblemente estén viendo este programa y ya hayan pasado por la quimio también y digan, vaya hombre, y ahora este hombre contándonos aquí que la quimio acidifica, con lo cual es peor precisamente para la enfermedad original. Bueno, pues en primer lugar decirte que yo no soy médico, tampoco lo que yo diga tiene que ir a misa, pero en segundo lugar, si realmente crees en lo que he dicho, en que no sea bueno la acidificación por medio de la quimio, pues partiendo de eso, si quieres hacer lo mejor posible, el consejo sería que pasaras por alcalinizar. Y a partir de ahí, a partir de este momento, pues yo me encargaría de hacer una dieta y una forma de vida lo más alcalinizante posible. Desde luego hay dietas y hay técnicas y desde luego aquí en 5 minutos sería una locura intentar tratar sobre esto. O sea que creo que dando esa directriz, diciendo que la antítesis del cáncer podría decirse que es la alcalinización del organismo, pues dicho esto, ese podría ser el objetivo, pero puntualizando y matizando. El objetivo no es hacer el organismo alcalino, porque si estamos por encima del pH que requiere, pues entonces entraremos en alcalosis, que es tan malo como estar en acidosis. Así que la cosa sería compensar. Y a partir de ahí, pues si el tema te interesa, desde luego la red está llena de este tipo de información, pero si no eres una persona que se te dé bien buscar tampoco este tipo de información, pues cualquier nutricionista, cualquier especialista en nutrición, desde luego ya sabe bastante sobre el tema, bastante sobre dietas alcalinas y por qué deben ser
este tipo de nutrición la que deberíamos llevar. Bueno, pues esta noche he sido yo el escéptico y, en fin, alguna vez me tenía que tocar a mí. Nada me gustaría más que poner la televisión mañana y encontrarme que se habla de la noticia, de que se van a realizar estudios o que ya se han realizado estudios in vivo con humanos, que ha sido un éxito, que se va a aplicar este tratamiento. Nada, desde luego me gustaría más, porque desde luego lo que no comprendo es que si un estudio ha funcionado in vivo y con animales, pues ¿por qué se tiene que quedar esto en el cajón del olvido? No lo entiendo, nunca lo he entendido y nunca lo entenderé. Somos una raza que deberíamos ser una piña y no sé por qué motivo esto pues no ocurre así, y la verdad es que desencanta. Y desencanta cuando estamos hablando de una enfermedad que nos trae a todos de cabeza, que cada vez prolifera más y que por lo tanto cada vez los conocimientos para atajarla deberían ser mayores, y que pese a que siempre escuchamos y vemos nuevos estudios con éxito, luego en la práctica nunca parece que llegan a donde tienen que llegar, y de ahí la indignación que tengo esta noche. Me lo vas a perdonar, alguna vez me tenía que tocar a mí, pero bueno, a lo mejor con un poco de suerte mañana ponemos la televisión y vemos que por fin vamos a tener el tratamiento que tanto anhelamos. Esa era mi opinión. Te invito a que dejes la tuya más abajo y decirte que si has llegado hasta este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches, con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.